gloria. Ese es el gozo que dice David en el Salmo 51, versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación. David había perdido ese gozo de la salvación cuando cometió lo que tú y yo sabemos que cometió y que tú y yo podemos cometer también. Pecados, grandes pecados contra el Dios que lo ungió, grandes pecados contra el Dios que lo llamó. Y su ruego en el Salmo 51, verso 12 era: devuélveme el gozo de mi salvación. No hay mayor gozo. David podía tener muchos otros gozos, como que era rey y cumplía una función sobre todo Israel, y eso llenarlo de gozo. El gozo de tener miles de personas bajo él, el gozo de lo que quieras, de que de él iba a venir el Hijo de la promesa, pero sin embargo su mayor gozo era el de su salvación. Él era el que él anhelaba, porque sabía que era el más importante, el saber que su nombre está escrito en los cielos. ¿Sabes? Necesitamos ubicarnos. Dice la palabra en Colosenses 3 que si realmente has nacido, si realmente has creído en Jesús, ¿qué nos dice? Busca las cosas de arriba y no las de la tierra. O sea, tenemos un problema. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y el mundo te va a hacer creer que tu gozo es ir de compras. El mundo te va a hacer creer que tu gozo es tener novio o tener novia. El mundo te va a hacer creer que tu gozo es comprar el último disco de tu artista favorito. El mundo te va a hacer creer que cuando recibas un cheque en la tarjeta o tu pago de tu trabajo, te vas a gozar. Es falso. Totalmente falso. Son espejismos, son cosas vanas, son cosas que dice Eclesiastés, es como si estuvieras persiguiendo el aire para alcanzarlo y atraparlo. ¿Cuándo lo vas a hacer? ¡Jamás! El gozo verdadero es el saber que tu nombre está escrito en los cielos. Escuché ayer a un pastor decir que otro pastor le decía: cuídate, hermano, le decía un pastor a otro pastor, porque tu nombre puede ser borrado un día. Porque era un pastor que estaba seguro que la salvación se podía perder. Y el pastor al cual le dijo esto estaba plenamente convencido que la salvación jamás se perderá. Y entonces le contestó el pastor, le dijo: no sé de qué manera tú tengas escrito tu nombre en el libro de los cielos, pero mi nombre está escrito en los libros de los cielos con la sangre preciosa de Jesucristo, y esa sangre jamás podrá ser borrada. ¿Cuántas veces has escuchado esto? ¿Sí? ¿Cuántas veces has escuchado que puedes perder la salvación? ¿De quién depende la salvación? Depende de Él. Tú y yo sabemos, como lo dice nuestro Señor Jesús en Juan 10, que estamos en el hueco de su mano. Nadie jamás, nada jamás nos arrebatará de su mano. Filipenses 1:6, que dice: aquel que empezó en ti la buena obra, Él se compromete a perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Puedes perder la salvación. ¿Por qué? Si no depende de ti. Él te la dio, Él te la sostendrá y Él la terminará. Porque si no, qué imperfecto Dios tendríamos, cosa que es totalmente falso. La palabra de Dios nos dice en Juan 6, versículo 39, Juan 6, versículo 39 y 40, dice con respecto a esto también, en Juan 6, 39, nuestro Señor Jesús está hablando y dice: esta es la voluntad del que me envió, que de todo el que Él me ha dado, yo no pierda nada. ¿De quién depende mantenernos? ¿De quién depende que se mantenga nuestra salvación todos los días de nuestra vida? ¿De nosotros? No, de Jesús.
Jesús nos hemos sido nosotros dados al Señor Jesús, y Él dice: Él me ha dado y yo no pierdo nada, sino que lo resucite en el día final, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. El que tu nombre y mi nombre estén escritos en los cielos implica no solamente que sí llegaremos hasta el final a los brazos de nuestro Señor Jesús, es una certeza, sino además que resucitaremos para vida eterna. El que tu nombre y mi nombre estén escritos en los cielos implica eso, vida eterna. El que tu nombre y mi nombre estén escritos en los cielos implica lo que dice Romanos 8, versículo 31 al 34. Dice la palabra del Señor, Romanos 8, 31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Eso, si nuestro nombre está escrito en los cielos, implica que el Señor es quien pelea nuestras batallas. El Señor es un escudo alrededor de los que en Él confían. El Señor es nuestra fortaleza. El Señor es nuestro libertador. El Señor es nuestra torre fuerte. El Señor es nuestra roca firme. Él, versículo 32, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Esta es una certeza para los que tenemos nuestro nombre escrito en los cielos, que si nos dio a Cristo Jesús, ¿cómo no nos dará todas las cosas que necesitamos para que la salvación se complete y llegue hasta el final? Todas las cosas necesarias. ¿Quién, versículo 33, quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Entonces, si nuestro nombre está escrito en los cielos, por supuesto, entonces ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nadie nos puede acusar. Puede ser que tu vecino, puede ser que tu familia te acuse de ser un religioso, puede ser que tu mejor amigo te dé la espalda. Sí, pero te digo una cosa, no existe juez más que aquel que es perfecto, y hay un solo juez que es perfecto y se llama Dios. Y Él no te acusará, porque en Cristo Jesús has sido justificado por medio de la fe que Él mismo te ha concedido por gracia. Por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. No es por obras. Ninguna condenación hay. Pero también dice ahí ese versículo 34. A la diestra de Dios, Él también intercede por nosotros. El saber que nuestros nombres están escritos en los cielos implica que nuestro Señor Jesús está intercediendo día y noche delante del trono de la gracia por la vida de cada uno de nosotros. Eso implica que nuestros nombres están escritos en los cielos. Sí. Efesios, capítulo 2, verso 1 y 2, implica también, ¿qué dice la palabra? Él les dio vida a ustedes cuando ustedes estaban, ¿qué? Muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo. Entonces, el que nuestros nombres estén escritos en los cielos implica que ya no estoy muerto, estoy vivo en Cristo. ¿Y qué más continúa diciendo? Siguieron antes los deseos, la corriente de este mundo, que es conforme al príncipe de la potestad del aire, que es un espíritu que hoy opera en los hijos de desobediencia. Por lo tanto, el hecho de que nuestros nombres estén escritos en los cielos implica de que ya no estamos sujetos al control del príncipe de la potestad del aire.
que ya no estamos gobernados, hemos sido hechos libres y que tampoco tenemos que agradar y seguir la corriente de este mundo. Eso es lo que nos está diciendo esos dos versículos en Efesios 2, versículo 1 y 2. Todo eso implica el hecho de que nuestros nombres están escritos en los cielos. Y hay muchas cosas más. O sea, esta Semana Santa, estamos en el mes de Semana Santa. ¿Cuál es tu gozo en esta Semana Santa? ¿El que vas a poder ver a tu hijo que estaba fuera de la ciudad? ¿El que vas a poder salir de vacaciones? Tu gozo es el que vas a poder tener un periodo de descanso porque llevas demasiada tensión en el trabajo. ¿Cuál es tu gozo? Déjame decirte que en el mundo se acostumbra que en la Semana Santa todo tiene que tener una cara de tristeza, de dolor. Todos tienen que andar. Dicen, es que no sabes cuántas veces he escuchado en mi consultorio esto. En esta semana que Dios manda que sea de recogimiento y de dolor y aflicción por lo que hubo hace 2000 años. Miren nada más cómo la playa se ha vuelto una cantina. Miren nada más cómo los antros han proliferado. Miren nada más. Y entonces, yo te digo algo. Tanto una cosa está mal como también la otra cosa está mal. ¿Por qué vamos a andar con la cara arrastrándola? Cuando nuestro gozo es de que en los cielos está escrito nuestro nombre con sangre derramada en la cruz. ¿Sí o no está diciendo eso el Señor? Regocíjate, regocíjate. Ahora, no esperes, por supuesto, al fin de Semana Santa para esto. ¿Por qué no hoy? ¿Por qué no mañana cuando te levantes? De que tienes total libertad para postrarte ante el trono de su gracia y poder decirle, Padre mío, o Padre nuestro. Porque si le dices Padre es porque tu nombre está escrito en los cielos. Regocíjate en esto, regocíjate que puedes hablar con Él en todo momento, regocíjate que le puedes decir, soy pecador, perdona mis pecados, y puedes llegar confesándole, porque sabes que no tienes por ti mismo ningún derecho a presentarte ante el Santo, Santo, Santo. Ninguno de nosotros, nadie de los que estamos aquí. Pero bendito el Señor Jesús, que no vino a salvar justos, sino a pecadores, de los cuales somos todos, salvos por gracia, limpios por gracia. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Romanos 10:17, ni siquiera fue mi fe, fue la fe que Él me concedió cuando me hizo oír el Evangelio. Y el Evangelio vino por la palabra de Dios. Regocíjate, regocíjate siempre. En esto regocíjate, en que tu nombre está escrito en los cielos. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor. Y que continúa diciendo ahí en Lucas 10, versículo 21. En aquella misma hora, en ese mismo momento, ¿qué pasó con nuestro Señor Jesús? Él se regocijó mucho. Y fíjense cómo lo hizo. Se regocijó mucho en el Espíritu Santo. Una cosa es que, cuidado con el gozo peligroso, el que te puede llenar de orgullo y distraer del motivo por el cual existes, que es para glorificar al Señor. Cuídate también de obedecer. Si el Señor te dice regocíjate en esto, entonces obedece. Regocíjate que tu nombre está escrito en los cielos. Pero por otro lado, nuestro Señor Jesús nos muestra un regocijo especial, un gozo especial que es en el Espíritu Santo. Y te digo que ese mismo gozo en el Espíritu Santo, tú y yo podemos tenerlo. Podemos ejercitarlo, tú y yo. En aquella misma hora, Él se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Se fijan? El regocijo
del Señor Jesús, lo primero que causa, ¿qué es? Una alabanza a su Padre, no una presunción delante de los demás, no un anunciar cuántas almas llevas para el Señor ganadas, no un anunciar de dónde eres pastor o de dónde eres servidor. No es nada de eso. Es una alabanza al Dios de los cielos. ¿A quién? Al su Padre, pero también a su ¿qué? Señor. La paternidad y la soberana voluntad de aquel que creó los cielos y la tierra tienen que ser el enfoque de nuestras vidas. El hecho de que tú y yo estemos aquí en esta tarde es simplemente voluntad de Dios, ni siquiera fue tu decisión. Tú dices, no, discúlpeme pastor, yo no creo en eso. Toda la Escritura está llena de esto. Lee en tu casa con detenimiento Efesios capítulo 1. Nada más lee el puro capítulo 1 de Efesios 1. Con lentitud, medita en él y ve cuántas veces el Señor habla respecto a tu salvación, que fue simplemente por el puro afecto, libre afecto de su voluntad. No fue tu voluntad, fue su voluntad. En Juan 1:12, cierto que dice, a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, pero el versículo 13 dice que no lo recibiste por tu propia voluntad, porque el versículo 13 dice, los cuales no son engendrados por voluntad humana. O sea, no fue tu voluntad, no fue tu sangre, no fue tu carne, no fue voluntad de varón, sino solamente puede ser engendrado por voluntad de ¿quién? Dice el versículo, de Dios. Él es el Señor. Él te creó. Él te hizo nacer. ¿Acaso hiciste algo en tu nacimiento por nacer? Nada. Simplemente fuiste lanzado a este mundo. De la misma manera, ¿algo hiciste tú en tu salvación? Nada. El Espíritu Santo te regeneró, te abrió los oídos, te trajo fe, porque el Espíritu Santo ya estaba dándote vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, como dice la palabra en Efesios 2, versículo 1. Tú, ayudarle a Dios para ser salvo, discúlpame, la palabra lo rechaza totalmente. Esa es la verdad. El problema que tenemos es que cuando nosotros empezamos a creernos algo que no somos, nuestra vida se transforma. Y cuando nosotros nos damos cuenta, como nuestro Señor Jesús en este momento, alabando a su Padre y le dice, eres el Señor, ¿por qué está en ese momento nuestro Señor Jesús alabándolo? Cuando en realidad el motivo que estuviese aquí en la tierra nuestro Señor Jesús era ¿para qué? Para obedecer completamente el mandato del Señor de su vida, de su Padre y Señor. Sí, pero yo sé que vas a decir, pero es que Él es Dios. Sí, pero también nuestro Señor Jesús mostró que como hombre, todo hombre, recuerda que Jesús es todo hombre y todo Dios. Y como hombre se sometió en todo a su Padre y al gobierno y señorío de su Padre, del Dios que es Señor, dice aquí, del cielo y de la tierra. Entonces, cuando Él se regocija mucho, volvamos a nuestro texto en Lucas 10, 21, cuando Él se regocija mucho en el Espíritu, lo primero que hace es alabar al Padre y dice, porque tú ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes. Tú ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes. ¿Sabes? Y las revelaste a niños. Si tú y yo no nos volvimos niños en el momento en que recibimos el Evangelio, si tú y yo hubiéramos utilizado nuestro raciocinio carnal y voluntarioso, no estaríamos a los pies de Cristo, no estaríamos postrados, no estaríamos destrozados, sabiendo que somos pecadores solamente bajo la ira de Dios y que necesitamos con urgencia a alguien que nos libre de la ira venidera. La única manera es ser como un niño. Y dice nuestro Señor Jesús, te alabo porque le revelaste esto, no a
a los sabios entendidos, sino a los niños. No a los sabios entendidos. Se fijan que esto tiene que ver con ¿qué? Con que tu nombre y mi nombre estén escritos, ¿dónde? En los cielos. El Evangelio es revelado solo por voluntad divina. El Evangelio es revelado solo a los que Dios les pone un corazón para recibir la palabra implantada. Tú y yo sabemos la parábola del sembrador. Cuando la semilla de la palabra de Dios cae a un lado del camino, cuando la semilla de la palabra de Dios y el Evangelio caen entre espinos, cuando la semilla y la palabra del Señor del Evangelio caen entre pedregales, aquí la gente se puede volver a gozar, a cantar, a llorar, a cargar una Biblia, a congregarse en todo, sí. Pero tú y yo sabemos que solo hay una cuarta tierra donde la semilla cae y produce el fruto al 30, 60 y 100 por uno. ¿Por qué? ¿Por qué los demás, dice la palabra, que tarde o temprano abandonan? ¿Por qué? Solo Dios le es dado el saber esto. Solo Dios es Rey y Señor. Solo Dios es soberano sobre toda su creación. Solo Dios. Solo Dios. Alabado sea nuestro Padre y Señor del cielo y de la tierra. Es lo que dice nuestro Señor Jesús. Se las revelaste a niños. Dice ahí en el versículo 21 de Lucas 10. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Así fue de tu agrado. ¿Qué está diciendo? Porque así lo quisiste. Porque fue tu libre voluntad, tu soberana voluntad, tu poderosa voluntad. Así te agradó a ti, Padre. Así te agradó. Versículo 22. Ahora vean cómo habla Jesús. Primero habló de su Padre, pero ahora habla de sí mismo. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Vean cómo primero reconoce a Dios como su Padre y Señor, pero después menciona lo que viene con más detalle en Juan capítulo 5, y no vamos a ir ahí, cuando dice el Padre que Él entregó al Señor toda autoridad y todo juicio. ¿Para qué? Para que el mundo honre al Hijo de la misma manera que honra al Padre. Y entonces aquí vemos en el versículo 22 esto. Nuestro Señor Jesús dice: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Se lo quiera revelar. ¿Qué vimos entonces ahorita? Primero, la voluntad del Padre, el querer hacerlo y agradarse en hacerlo. ¿Qué vemos ahora aquí? La voluntad del Hijo, a quien Él quiera. ¿Tenemos algún problema con eso? Claro que no, pero es que, ¿por qué a mi familia no? ¿Por qué a mi hermano no? ¿Por qué a mi esposo no? ¿Por qué a mi primo no? Regocíjate de que tu nombre está escrito en los cielos, y no dejes de clamar al Dios de los cielos y la tierra por tu familiar más querido. No dejes de hacerlo, pero recuerda, Él es Rey y Señor soberano sobre toda su creación, y Él decide, no decides tú. No te gastes en decretar, no te gastes en declarar, no te gastes en hacer oraciones inútiles, que lo único que hacen es glorificar tu nombre en lugar del santo nombre de Jesús. Sí, a quien el Hijo se lo quiera revelar. Mire nada más, no solamente habla de la soberanía, sino también que habla de ¿qué? De la perfecta relación que hay entre Padre e Hijo,
que solamente el Padre conoce al Hijo y el Hijo al Padre, y la única manera de llegar al Padre, tú y yo lo sabemos, es a través del Hijo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice nuestro Señor Jesús. Entonces, aquí tenemos el total también, la total libertad del Hijo. ¿Para qué? Para manifestarse a aquel a quien quiera salvar. ¿Qué le va a manifestar? Lo mismo que hizo en Marcos cuando apareció por primera vez nuestro Señor Jesús en escena. ¿Qué es lo que decía nuestro Señor Jesús en Marcos capítulo 1, verso 15? Eso es lo que va a estar haciendo todo el tiempo nuestro Señor Jesús a través del Espíritu Santo. Todo el tiempo va a ser lo mismo. ¿Qué es lo que les va a decir? Esto: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Es el mismo mensaje, no ha cambiado. La gente que está muerta en sus delitos y pecados necesita un solo mensaje: el mensaje de Jesús. Y el mensaje de Jesús conlleva el decirte abiertamente: estás en pecado, eres enemigo de Dios, estás bajo el juicio de Dios y la ira de Dios está sobre ti. Si no te arrepientes, necesitas arrepentirte de tus pecados delante de Dios, porque eres un enemigo de Dios. Y la otra parte del mensaje de nuestro Señor Jesús, porque son palabras de Jesús las que acabo de leer, son: crean en el Evangelio, las buenas nuevas de salvación para los que están perdidos. Jesucristo vino al mundo, ¿para qué? Para librarnos de la ira venidera. Segunda de Corintios 5:21, aquel que no cometió pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Nuestros pecados sobre Jesús, su justicia sobre nosotros, para justificarnos delante del Dios que hizo los cielos y la tierra, del juicio que teníamos seguro. Nuestro Señor Jesús pagó en nuestro lugar, pero nos otorgó el perdón de pecados y vida eterna. Ese es el mensaje. Nuestro Señor Jesús dice esto. El problema que tenemos el día de hoy es que esto no es un mensaje muy popular. ¿A quién le gusta que le digan esto? Te digo algo, amado hermano, amada hermana. Tú tienes tu nombre escrito en los cielos y tú quieres que tu familia más querida, que tus amigos más queridos también tengan su nombre escrito en los cielos. Ok, dales el mensaje de los cielos para que su nombre sea escrito en los cielos. Si tú les das otro evangelio que no sea este, dice la palabra en Gálatas capítulo 1, anatema sea. Aquel que les traiga otro evangelio, dice Pablo, sea anatema. Si yo mismo o ángeles les hablara de otro evangelio, malditos sean. No le digas a tus familiares más queridos, no suavices el evangelio, porque la palabra dice en Gálatas 1, maldito sea aquel que predica otro evangelio. Da el evangelio como es, como tú mismo lo recibiste, si es que lo recibiste y si tienes el Espíritu en ti. Y la única manera es que te viste como lo que eres delante de Dios, pecador, sin ninguna otra posibilidad de poder llegar a acceder ante el trono de la gracia si no es por la sangre de Cristo. Da el evangelio, arrepiéntete y cree en el evangelio. Y esto es lo que está diciendo esta revelación. Estamos hablando de Lucas 10, versículo 22. Esta es la revelación que el Hijo quiere revelar. Eso fue lo que dijo nuestro Señor Jesús ahí en Marcos 1:15, y es lo mismo que sigue haciendo hoy por el Espíritu Santo a través de sus siervos. Versículo 23, y volviéndose hacia los discípulos les dijo: dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. O sea, dichosos que ustedes pueden ver en mí al Hijo de Dios.
Dichosos que pueden ver en mí al Salvador, a su Salvador y